¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hay mucha información que compartir. Les vamos de inmediato con los titulares. El presidente Gabriel Boric llamó a Bolivia a no escalar los problemas ante el debate de la reconducción de migrantes irregulares. El jefe de Estado pidió un esfuerzo de diálogo y mandató a Cancillería para retomar las conversaciones con el país altiplánico para abordar la crisis migratoria. Por otra parte, la ministra del Interior enfatizó en que no habrá perdonazos para los expulsados. El Tribunal Constitucional no llegó a acuerdo sobre el requerimiento que busca impugnar parte de los indultos otorgados por el presidente Boric, por ejemplo, a Jorge Mateluna y otros 6 condenados. El tribunal solicitó más antecedentes para pronunciarse sobre el fondo. Además, el abogado del Consejo de Defensa del Estado confirmó que hay una nueva petición de indulto en el marco del estallido social que estaría en tramitación. La oposición llamó a no repetir un indultazo. Usuarios de ISAPRE que reciben hospitalización domiciliaria denunciaron que sus aseguradoras arbitrariamente cambiaron las condiciones. Además, tienen la incertidumbre que ante una eventual quiebra, en FONASA no encuentren las mismas prestaciones. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, impuso por decreto su reforma de pensiones que no contaba con los votos en la Asamblea Nacional. Tras la polémica decisión que está contemplada en la Constitución francesa, el mandatario podría enfrentar, eso sí, una moción de censura impulsada por la oposición, mientras en las calles las protestas se agudizan. Esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. El gobierno prepara 2 iniciativas en materia de seguridad para las que ha convocado a las distintas fuerzas políticas a reuniones en La Moneda. Una de ellas es un proyecto de ley que regule el uso de las fuerzas de las policías y las Fuerzas Armadas. Hoy día es una normativa, no tiene rango legal. Y por otro lado está el plan especial para la región de la Araucanía que busca modificar el estado de excepción que rige en la actualidad. Tenemos todos los detalles con Francisca Cárdenas. La seguridad continúa en la agenda del gobierno, convirtiéndose en una de las prioridades. Por eso, La Moneda prepara una de las 5 iniciativas que buscarán fortalecer a las policías y reglar el uso de la fuerza en el cumplimiento de labores de orden público. Esto tanto para carabineros como para las Fuerzas Armadas desplegadas en el norte y sur del país. En ese marco, la titular de Interior convocó a distintos actores políticos para abordar el protocolo que luego deberá ser y actualizado por el INDH y la Defensoría de la Niñez. No van a terminar declarando como imputados, no van a terminar siendo objeto de un sumario administrativo, no van a terminar con suspensión en sus funciones, que se establezca una figura de cumplimiento del deber y también de defensa, legítima defensa acentuada. Que se presuma legalmente que actuando en cumplimiento de su deber hicieron un uso racional y proporcional de la fuerza. Y si el Ministerio Público tiene pruebas de que no actuaron cumpliendo esos límites, tienen que acreditarlo. Uso de la fuerza que genera discrepancias. Chile Vamos pide sacar al INDH de la mesa técnica por ser querellante en casos que involucran a uniformados y priorizar la opinión de carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas. La llamada defensa acentuada permitiría que los policías no tengan que probar una necesidad racional del medio empleado y que se suponga que por estar en el ejercicio de su cargo cumplirán con ello. Idea que no fue bien recibida en el oficialismo. La legítima defensa privilegiada es justamente dejar sin regulación, lo que va a significar que para carabineros va a llevar adelante más cuestionamientos cuando hagan su labor policial. Cuando las policías dicen que quieren respaldo, precisamente lo que buscan es que se resuelva cuál es su condición procesal, no la de fondo, no la calidad de imputado porque eventualmente participó en un delito. No puede ser un delito que un policía dispare para proteger a una persona inocente. Reglas del uso de la fuerza que complementaría distintos niveles. Estos van desde la presencia física de la autoridad debidamente equipada, las advertencias verbales, el uso de armas menos letales y como último recurso estarían las armas de fuego. Iniciativa que es parte de las prioridades en materia de seguridad del Ejecutivo y que según la jefa de gabinete apuntan a tener instituciones más fortalecidas. Estamos apostando a fortalecer las instituciones que están a cargo de la seguridad. Las policías,
la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, el desarrollo de una forma de trabajar de las instituciones más colaborativa. Esos son cambios de fondo. Y parte de eso también será establecer un plan de seguridad para la Araucanía, el que permita ir dejando atrás una de las medidas más utilizadas en el último tiempo, el estado de excepción constitucional. Una idea que es vista como un peligro por parlamentarios de la zona, quienes también se reunieron con la ministra Toá para pedir, entre otras cosas, que se decrete estado de sitio en localidades con altas cifras de violencia rural. Le planteamos la necesidad de declarar estado de sitio en algunas zonas de, sobre todo la provincia de Malleco. La ministra señaló que eso no lo van a hacer. También le solicité que se hiciera parte del gobierno el recurso constitucional para declarar inconstitucional a la CAM. Señaló la ministra que no tiene claro los efectos que este recurso y su declaración podría tener. Entender que la situación que ocurre en el sur de Chile no es una cuestión que se va a solucionar netamente con el tema de la seguridad como lo han planteado mis demás colegas. Una inquietud que le presenté en lo personal sobre cuándo se va a levantar el estado de excepción que nos ha estado rigiendo en la región, ante lo cual nos responde que existe un plan de gobierno para poder ir reduciéndolo lo máximo posible. Agenda de seguridad que también implica fortalecer las mesas de trabajo entre el Ejecutivo y el Congreso, y para eso habrá un seguimiento del avance de distintas iniciativas. Además, durante la próxima semana, el gobierno presentará el proyecto que actualizará los delitos que sancionan el crimen organizado, estableciendo técnicas especiales para su investigación. Un millonario robo de celulares ocurrió durante esta tarde en el sector El Noviciado, en la comuna de Pudahuel. Macarena Román tiene la información. Macarena, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Claro, como tú decías, un millonario robo que se concretó a eso de las 3 de la tarde de este jueves en un sector de Pudahuel, específicamente en el centro de bodegaje Pudahuel, donde se ubica algunas bodegas con distintos artículos. Uno de ellas tiene que ver con miles de celulares, y es ahí justamente donde entró un grupo de individuos, cerca de 20 personas, a robar un millonario monto. De hecho, se habla de 300 unidades de la marca Apple, y por supuesto que pasa los 90 millones de pesos. Según, de hecho, Carabineros, son alrededor de 90 millones de pesos lo que lograron llevarse estos individuos, pero minutos después habló la Fiscalía y ya decía que son cerca de 300 millones de pesos. Cual sea el monto, es millonario, y obviamente se puso en peligro a los funcionarios que estaban a esa hora ahí. Cerca de 10 trabajadores vivieron ese momento obviamente traumático que duró un par de minutos, pero que obviamente genera un impacto para quienes lo tuvieron que presenciar. De hecho, 2 de ellos fueron utilizados como rehenes por estos individuos, fueron apuntados con arma de fuego y obviamente quedaron muy impactados después del suceso. No hubo heridos, pero sí el suceso fue altamente impactante respecto a lo que pasó ahí en Pudahuel. Lo que decían Carabineros es que se sigue buscando a las personas que cometieron este delito, pero ya se dio con 3 vehículos que participaron en el hecho. En total fueron 6, 3 de ellos ya fueron identificados por Carabineros. No se sabe todavía si estaban con encargo de robo, pero lo más probable es que sí, porque eran de alta gama. Escuchemos primero que todo a Carabineros, que llegó al lugar después de este atraco, minutos después, pero que aún así no pudieron dar con quienes protagonizaron el asalto. Bueno, entrevistamos a algunas víctimas, las cuales nos han manifestado que eran grupos violentos, que la habrían intimidado y además habrían obligado a reducirlo hasta durante la permanencia de estas personas al interior de las bodegas. Bueno, habrían efectuado una cantidad indeterminada de disparos en el exterior del recinto y no habrían resultado personas lesionadas a consecuencia de esta acción. A consecuencia de la persecución que se habría desarrollado en las inmediaciones de la bodega, habría resultado un funcionario de Carabineros lesionado por una caída en motocicleta. Justamente, Mónica, decíamos que no hubo lesionados respecto a los funcionarios que estaban en ese minuto ahí cuando se llevó a cabo el asalto, pero sí un carabinero resultó con algunas lesiones luego de caer de su motocicleta al momento de perseguir a quienes estaban cometiendo este delito. También, por otro lado, estos individuos
dispararon al aire, no hirieron a nadie, pero obviamente generaron caos al disparar con armas de fuego ahí en el sector de Pudahuel, en el camino El Noviciado. 10 personas, como les comentábamos, estaban ahí presentes mientras se hizo este asalto, y como vimos en los videos, también hubo rehenes. De hecho, si mostramos ese video a mano derecha de la televisión, se ve cómo estos individuos apuntan a 2 de los trabajadores que estaban ahí, y obviamente ellos se asustaron, pero al parecer no fue más que eso. Obviamente es muy traumático, pero no fue más que eso, porque después todos los ladrones huyeron con las camionetas respectivas en las que llegaron, cerca de 6 camionetas, y todavía no se da con ellos. De hecho, lo que contaban las autoridades, carabineros, funcionarios policiales, era que ellos escaparon gracias a barricadas que pusieron ahí en la avenida Camino del Noviciado para poder que los carabineros se detuvieran y no pudieran estar rápido tras de ello, y de hecho también a un camión lo obligaron al camionero a cruzarse por la autopista para también perjudicar el tránsito y así escapar más veloz sin la persecución de carabineros. De todo eso también adelantaron desde la Fiscalía que se va a investigar, se está intentando dar con quienes cometieron este delito. Ya se rescataron 3 autos, pero todavía obviamente queda trabajo por hacer para saber los protagonistas de este delito y también cómo tenían la información, porque llegar a esa bodega, saber que hay celulares, es porque probablemente tenían una información desde antes, porque iban a ese objetivo, a esos 300 celulares que en el fondo terminan siendo un robo millonario. Escuchemos ahora a la Fiscalía, que habló más sobre este tema. Bueno, conforme a información muy preliminar, ingresó aproximadamente un grupo de 20 sujetos, premonidos todos ellos con armas de fuego, quienes dividieron su actuar. Un grupo de ellos quedó aquí en las afueras de la empresa y otro ingresó a una determinada bodega en la cual se encontraba una serie de trabajadores, los cuales fueron intimidados y golpeados, y procedieron a sustraer una serie de equipos tecnológicos, principalmente equipos de telefonía celular, la marca Apple. Hasta el momento, conversado recién con el encargado, el avalúo sería aproximadamente de 500 millones de pesos. Para realizar este delito, los sujetos cortaron la vía de circulación tanto en el sector norte como en el sector sur. Hasta el momento se han logrado recuperar 3 vehículos que participaron en este hecho. Se mantienen en pericia en este momento con el objeto de poder establecer algún tipo de evidencia que permita dar con los sujetos que participaron en este hecho. Hechos, Mónica, que lamentablemente no son nuevos en nuestro país. En febrero, por ejemplo, también una banda entró a robar a unas bodegas ubicadas en Los Espejos, lo mismo en Renca, y son hechos que se vienen repitiendo lamentablemente aquí, especialmente en la capital. De hecho, también un robo parecido fue lo que pudimos presenciar la semana pasada en el aeropuerto, pero que terminó con un final mucho más trágico, cuando un grupo de individuos intentó entrar a robar ahí en las inmediaciones del aeropuerto y terminó matando finalmente a un funcionario, y también murió uno de los delincuentes que estaba participando en ese delito. Son noticias que obviamente no son agradables de dar, pero que están pasando y que están alertando tanto a la ciudadanía como a las autoridades, suponemos, a tratar de controlar este tipo de hechos que, más allá del monto millonario que están recaudando estos ladrones, también están poniendo en peligro a miles de trabajadores que estaban en su normalidad, en su jornada normal, hoy jueves a eso de las 3 de la tarde, Mónica. Justamente lo que tú dices, el riesgo además que agreguen la violencia de estos delincuentes y el riesgo para los funcionarios, para los trabajadores, es lejos lo más grave. Muchísimas gracias por toda la información. Buenas noches. Buenas noches. En otras materias informativas, el diputado por Arica y Parinacota, Enrique Ly, negó las acusaciones de acoso laboral y sexual realizadas por una exfuncionaria de su equipo. Esto luego de que la denuncia se diera a conocer en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Todo esto encendió las alertas y de ello nos cuenta Ángela Rayman. Una acusación por abuso laboral y sexual es la que enfrenta al diputado Enrique Ly por una de las funcionarias de su equipo. La presunta víctima habría señalado que su contrato está vigente, pero que sus credenciales y contraseñas están bloqueadas desde que el parlamentario se enteró de la situación. Agregó que aunque puso los hechos en conocimiento, hasta la fecha no habría obtenido respuesta. Denuncia que se dio a conocer en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara. Sus credenciales y claves fueron bloqueadas por orden de su jefe al enterarse de que fue denunciado, por lo que se encuentra en estos momentos sin poder almorzar y en los pasillos de la torre por no tener lugar donde estar.
El diputado Lee, por medio de sus redes sociales, se desmintió las acusaciones, señalando que la denunciante ya habría tenido problemas similares anteriormente con otras personas y que finalmente lograron desvincularla de su equipo el 6 de marzo con anterioridad a la denuncia interpuesta, y agregó que pondrá a disposición de la Fiscalía todas las conversaciones que mantuvo con la funcionaria vía WhatsApp para facilitar la investigación. Esta funcionaria pide como condición para firmar el mutuo acuerdo que le consigamos otro trabajo con mejor salario. Tuvimos que solicitar la desvinculación por pérdida de confianza. Luego de que esto se hace efectivo es que se produce la denuncia. En el Congreso hay quienes respaldaron a la funcionaria, quien señala que el diputado la habría acosado tanto laboral como sexualmente, llamando también al ejemplo que deben entregar como Cámara de Diputados. A pesar de que entendemos que en esta justicia que es patriarcal, poder demostrar una denuncia por violencia de género y por abuso sexual es algo que es complejo y es difícil, pero sin embargo apoyamos a la trabajadora, esperamos que esto se pueda resolver de la mejor manera posible. La Cámara de Diputadas y Diputados debe también mostrar un ejemplo frente a la ciudadanía de que no está permitido, ¿cierto?, actitudes que violenten el contar con un protocolo, pero también que el protocolo se aplique es sumamente importante. Actualmente el diputado Enrique Lee se encuentra trabajando para crear el partido político Avancemos Chile, proyecto que impulsa con otros parlamentarios mismos que lamentan la situación y llaman a continuar con el protocolo. Por otra parte, hay quienes prefieren creer en la versión del legislador sin cuestionamientos. Es lamentable la situación que está viviendo hoy día el diputado, sin embargo, creo que lo más importante es conocer en detalle lo ocurrido y esclarecer esta situación. Sospechas de otros temas que hacen creer que esta denuncia más bien es falsa y que esto está siendo usado políticamente. Desde el Ejecutivo comprenden que el procedimiento de aquí en adelante implica la escucha de ambas versiones y llaman a que desde la Cámara de Diputados cumplan con el debido proceso. El Poder Legislativo es un poder independiente, pero que gracias a la lucha de las mujeres también cuenta con sus propios protocolos de actuación ante casos de violencia contra las mujeres, y por lo tanto lo esperable es que ahora tomen las cartas en el asunto que se deben para poder procesar esta denuncia y que llegue a buen puerto. Ahora, según dicta el protocolo y frente a esta acusación, se debe establecer medidas de protección para quien está denunciando y asignar un parlamentario o parlamentaria al azar, quien debe asumir la investigación del caso para luego tomar la decisión de si procede algún tipo de sanción. Luego de varios días con los mercados de todo el mundo temiendo una nueva crisis bancaria internacional, hoy por fin hubo algo de calma. Esto por los multimillonarios rescates anunciados para evitar que los bancos Credit Suisse en Europa y First Republic en Estados Unidos colapsen, como ya ocurrió con otras dos instituciones financieras esta semana y antes, recordemos de hecho, el viernes pasado con el Silicon Valley Bank, con el que comenzó toda esta crisis. Los expertos son cautelosos sobre el futuro y Orlando Silva nos cuenta. Algo más de calma hay en los mercados mundiales, esto gracias al verdadero salvavidas que recibió Credit Suisse, una línea de crédito de 54.000 millones de dólares por parte del Banco Nacional de Suiza, al que podrá echar mano en caso de necesitarlo para cumplir con sus pagos. En una declaración pública, el banco aseguró que esta liquidez adicional respaldaría los negocios y clientes principales de Credit Suisse, mientras Credit Suisse toma las medidas necesarias para crear un banco más simple y centrado en las necesidades de nuestros clientes. Una crisis que se desató luego de que se diera a conocer que el Banco Nacional Saudí, principal accionista de Credit Suisse, no inyectará más capital tras alcanzar el máximo de 10% accionario que permite la regulación local. Noticia que el mercado tomó pésimo, considerando que la salud financiera del banco de inversión ya estaba puesta en duda. Esto es muy importante porque deja claro a los mercados, a los inversores, que estaban preocupados de que el banco ya no pueda pagar, que tendrá la liquidez necesaria para hacerlo. No resuelve los problemas de fondo de Credit Suisse, pero es tranquilizador por el momento. Otro momento clave hubo en la jornada. El Banco Central Europeo decidió subir en 0,50% la tasa de interés para la zona euro. Los mercados esperaban que el BCE hiciera una pausa o redujera el alza para evitar más turbulencias financieras, pero para la entidad la inflación sigue representando un mayor riesgo para la economía europea que la crisis bancaria.
Estamos monitoreando de cerca las tensiones actuales del mercado y estamos listos para responder según sea necesario, para preservar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera en la zona del euro. El sector bancario de la zona del euro es resistente y en cualquier caso tenemos las herramientas de política y estamos totalmente equipados para brindar apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona del euro si llega a ser necesario. El Banco Central Europeo lo manejó muy inteligentemente hoy. Por un lado, continuó elevando las tasas de interés según lo planeado y al hacerlo dejó en claro que el sistema bancario europeo está mejor posicionado que el estadounidense. Precisamente desde el lado norteamericano también hubo noticias. El rescate por más de $30.000 millones al First Republic Bank, lo que le permitirá evitar seguir el destino del Silicon Valley y el Signature Bank. Estas noticias llevaron a que los principales indicadores estadounidenses y europeos cerraran la jornada con números verdes, respirando tras los colapsos del miércoles. En el plano local, en tanto, el dólar no se disparó como el miércoles y se mantuvo en torno a 825 pesos. Creemos que por ahora no ha pasado la tormenta. Hay que estar atento y esto claramente genera mucha volatilidad en nuestra moneda. Y de subir las tasas, la Fed la próxima semana, nuevamente vamos a intentar superar los 830 para acercarnos a los 850 pesos. En cuanto a los peligros que estas crisis pueden traer a nuestra región, según Moody's, además de una estricta regulación de riesgo de mercado en América Latina, los bancos de la región han enfrentado con frecuencia periodos prolongados de altas tasas de interés e inflación, lo que ha ayudado a los equipos de gestión locales a construir marcos sólidos para controlar los riesgos de mercado. De esta forma, para la calificadora de riesgo es improbable que la crisis de estos bancos en Estados Unidos y Europa arrastre a los de nuestra región. El gobierno aseguró que insistirán en los diálogos bilaterales con Bolivia y Venezuela tras las críticas de ambos países a los dichos del presidente Gabriel Boric en relación a la migración irregular y a las reconducciones. Belén Saldía con más antecedentes. Fue durante su segunda visita en menos de una semana a la región de Tarapacá que el presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a la situación de migrantes irregulares en el país y los procesos de reconducción. Reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos, en particular con Bolivia, y que hoy día no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos. Cada una de las expulsiones cuesta 2.700.000 pesos. Pero esto no es solamente un problema de recursos, es un problema de que no se abre el espacio aéreo, por ejemplo en Venezuela. Palabras que no cayeron nada de bien en los países mencionados. Bolivia, por ejemplo, a través de su Cancillería, señaló que ellos no están obligados a recibir mediante la reconducción a ciudadanos que no cuenten con la nacionalidad boliviana. Respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo esta como una expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación. En relación al tema de migración irregular, la posición de Bolivia ha sido y es que esos temas deben ser abordados con las autoridades de la nacionalidad de la migración de origen. En tanto, desde Venezuela la postura fue similar e incluso acusaron a través de redes sociales no haber tenido conversaciones con Chile en relación a esta materia. El gobierno de Venezuela aún no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con el gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos. La coordinación en esta materia ha sido un clamor nuestro, así como la exigencia de respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas. Dimes y diretes que han causado diversas reacciones también a nivel nacional, mientras algunos llaman a apurar los acuerdos con ambos países para solucionar esta crisis, otros aseguran que esto no será un trabajo fácil de realizar. Creemos que es fundamental que ese acuerdo entre la Cancillería chilena, su Ministerio del Interior y la Cancillería venezolana se pueda efectivamente lograr el acuerdo lo antes posible. Yo creo que esto no va a ser un tema breve, no lo vamos a arreglar de la noche a la mañana. Yo tengo mucha confianza en el canciller que está a cargo de esto, en sus equipos que va a trabajar, pero no creo que de la noche a la mañana de pronto cada los países abran las puertas. Un trabajo que se podría extender pensando que aún están pendientes más de 20.000 expulsiones desde nuestro país, las que se han ido acumulando con los años. Esto mismo le ha costado una serie de críticas al gobierno. Es cierto que expulsar es difícil, pero en el gobierno anterior se hicieron 26 vuelos.
al menos 8 a Venezuela. Es cierto que es caro expulsar, pero cuando nosotros dejamos 6 vuelos disponibles, contratados con una aerolínea, costaba 833.000 pesos y no 2,7 millones. Por lo tanto, la falta de voluntad y la falta de gestión de este gobierno es brutal. Las personas que están expulsadas, que tienen un decreto de expulsión, no van a tener ningún perdonazo, no, en lo más mínimo. Se está trabajando para recuperar esa lista de espera que, quiero decir, no se acumuló en esta administración. Cuando el gobierno del presidente Boric asumió, ya había 20.000 personas con decreto de expulsión cursado. Este jueves el presidente Boric reiteró que aunque estas negociaciones bilaterales no son fáciles, se está trabajando para generar los acuerdos necesarios. Nosotros estamos trabajando intensamente en eso. La relación evidentemente hace tiempo no es fácil, pero nosotros tenemos la mejor voluntad para trabajar con todas las herramientas que otorga el derecho internacional. Acá no se trata de que escalemos problemas, sino que busquemos soluciones. Han habido una serie de reuniones con autoridades de los dos países, han habido también algunos intentos de mayores contactos, pero yo creo que en estos momentos están dadas las condiciones para fortalecer el diálogo. Han habido señales positivas tanto de parte de las autoridades bolivianas como también de parte de las autoridades venezolanas. Buscar soluciones a esta problemática de la macrozona norte y fortalecer el diálogo serían 2 de las tareas centrales. Las miradas, en consecuencia, están puestas en las negociaciones que inicie la Cancillería. Y en una polémica que no se cierra sin acuerdo y solicitando más antecedentes, el Tribunal Constitucional aún no resuelve el requerimiento presentado por senadores de oposición a raíz de 7 de los 13 indultos que concedió el presidente Gabriel Boric. En la jornada, además, el abogado representante del mandatario confirmó que existe otra solicitud del beneficio presidencial en trámite. La nota es de Estefanía Bustamante. Los celulares, silencio, por favor. Los celulares, todos los celulares, silencio. Se iniciaba lo que serían más de 3 horas y media de alegatos en el Tribunal Constitucional entre los representantes del presidente Gabriel Boric y un grupo de senadores que cuestionaron ante la justicia 7 de los 13 indultos que concedió el mandatario en diciembre del año pasado. Ambas partes, por las honorables y los honorables senadores requirentes y por su excelencia el presidente de la República en representación del Consejo de Defensa del Estado, anuncian alegatos para la vista de esta causa. Cronometrados, cada parte tuvo 30 minutos para exponer sus argumentos. Los requirientes acusaron que los decretos no tenían fundamento suficiente y que fue una decisión arbitraria del mandatario, planteamiento descartado por los abogados del Estado. Parece creer que solo las razones humanitarias pueden fundar un indulto. Una cosa es ejercer una facultad discrecional y lo otro es ejercerla arbitrariamente. El indulto se utiliza como expresión de perdón político. Determinar si los decretos supremos impugnados están o no fundamentados. Solicitar el rechazo de los requerimientos. Solo se le pide que cuando deje en libertad personas con un evidente perfil criminógeno, como el señor Castillo o como el señor Rojas, explique por qué lo está haciendo. La abogada Hugh se menciona a Brandon Rojas, apodado como el pirómano, considerado como uno de los más violentos según el informe del OS9 de Carabineros, condenado por desórdenes públicos cometidos en Iquique durante el estallido social. Yo soy abogado junto con María Soledad de Giordano Santander. Condenado por homicidio frustrado contra funcionarios de la PDI, Giordano Santander, al igual que Rojas, fue indultado a pesar de no ser parte del alegato formal. Sus abogados llegaron hasta el TC para manifestar sus argumentos. El restablecimiento de las condiciones de bien común, de desarrollo, para que el estallido social, las manifestaciones de violencia no se siguieran suscitando, es este tipo de indulto. La necesidad de hacernos parte del presente requerimiento se funda justamente en una amenaza a la libertad personal de los representados y de quienes fueron beneficiados por el indulto. Porque ¿qué pasa en el caso hipotético de que se acoja el requerimiento? ¿Cuál va a ser el efecto jurídico de esa decisión del Tribunal Constitucional? Decisión que tras los alegatos deliberaron los ministros sin llegar a una conclusión inmediata. Luego de escuchar los alegatos de las partes, el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió decretar medidas para mejor resolver de forma previa a la adopción de acuerdo. El TC ofició al Ministerio de Justicia para que informe sobre eventuales solicitudes de indultos particulares previas al 29 de diciembre, además de las peticiones ingresadas después de esa fecha a dicha cartera. La gran mayoría de los indultos, al menos de los que se tiene conocimiento, con los pocos antecedentes que nosotros teníamos, se otorgan normalmente por razones humanitarias. Eso no significa que sea la única razón, pero es bastante más fácil poder fundamentar
por razones humanitarias, por una persona que está muriendo, a en este caso que sea simplemente por un capricho político. En eso insisten los senadores que acudieron al TC, cuyo pronunciamiento podría ser el mismo para todos los indultos, o bien una revisión caso a caso. Tener a estas personas hoy día libres, debiendo estar tras las rejas, nos parece que es absolutamente una pésima señal en materia de impunidad. Estas son decisiones del presidente de la República, son facultades que tienen, no las estamos desconociendo, pero tienen que ser apegadas a la ley. Infringen la Constitución y la ley en los indultos otorgados por el presidente Boric. Esperamos que efectivamente el Tribunal Constitucional pueda resolver. Bajo suspenso quedó entonces la resolución final del Tribunal Constitucional, tras los alegatos que revelaron otro antecedente, un nuevo indulto en tramitación por parte del gobierno y donde la oposición llamó a no cometer los mismos errores. El Congreso despachó a ley el proyecto que rebaja en 80% las multas por circular sin tag o con el dispositivo inhabilitado. Una medida que va a beneficiar a unos 600.000 conductores, quienes deberán pagar el otro 20% para poder sacar su permiso de circulación. Tema que reportó Macarena Román. En más de un lugar se debe haber topado con este tipo de casetas, que recuerdan que es momento de pagar el permiso de circulación. En ellas se detallan los requisitos necesarios para hacer el proceso. Uno de ellos es no tener multas impagas por infracciones a la ley de tránsito. Una de las faltas que cometen los conductores es circular sin tag o con el dispositivo inhabilitado por las autopistas. Aquella irregularidad es alertada por las concesionarias y se genera una infracción de tránsito que finalmente llega al juzgado de policía local. Para esas personas el Congreso aprobó una ley. Es que se rebajan en un 80% las multas que tienen acumuladas por el transitar sin el tag por las carreteras y caminos. En concreto, los conductores en esta situación podrán dirigirse a la municipalidad correspondiente, donde podrán rebajar 80% de las multas. El otro 20% lo podrá pagar de inmediato o con algunas facilidades. Es acercándose a las municipalidades al momento del pago de su permiso de circulación, y esto estará disponible a partir de la promulgación de esta ley, que esperamos sea muy pronto. Pero lo cierto es que no todos los conductores están de acuerdo con este tipo de medidas. Las opiniones están divididas, especialmente de quienes cumplen con todo lo exigido por la ley. Sería muy bueno porque lamentablemente hoy día estamos todos encalillados y las deudas siguen y lamentablemente están asociados con los permisos de circulación y tenéis que pagar eso para poder tener permiso de circulación. Sí, me ha pasado que por cumplir las normas no he tenido ningún beneficio, así que en realidad lo considero bastante injusto. El tema es que hay que rebajar los taques, no sé si corresponde tanto perdonazo porque de repente uno le queda la sensación como que nos mal acostumbramos a esas cosas, esos perdonazos. Sí, pero considero que hay que darle segundas oportunidades a la gente también. Con la aprobación de esta ley, mientras se cree el reglamento, las personas podrán acceder a este beneficio sin pagar las multas de la autopista o haberse suscrito a alguno de sus convenios de pago. Sin embargo, una vez que esté la normativa, la situación cambiará. Las personas van a tener que tener sus boletas al día ya para poder optar al 80% de condonación de multas, pero no es la totalidad de la deuda de la boleta, solamente pagando la primera cuota de esa repactación pueden optar al 80%, pero eso va a ser el próximo año. Se van a beneficiar muchos ciudadanos y muchos usuarios condonando un 80% de las multas del TAC, que a través de un artículo como el 114 todos los años provocan que gente se endeude y no pueda sacar sus permisos de circulación. Como medida paralela, la ley establece también que las concesionarias tendrán que crear una página web en común para que los conductores puedan pagar sus deudas con estas empresas. Particularmente, la industria de concesiones implementará un sitio web único que permita tanto el pago como la obtención de información de deudas para todos los usuarios del sistema. La ley ya fue despachada por el Congreso, falta su paso por la Contraloría General de la República y ahí el presidente podrá promulgarla. Se espera que ese proceso llegue antes del fin de marzo. Familias que reciben hospitalización domiciliaria, que son afiliadas a ISAPRES, denuncian que hay aseguradoras que arbitrariamente han cambiado prestaciones. Incluso en algunos casos han tenido que terminar en la justicia. Temen que ante la posible quiebra de algunas de ellas,
FONASA no les pueda entregar una solución de calidad. Un tema que reportó María Luisa Carreón y que tiene que ver con que en general la hospitalización domiciliaria no existe como tal. ¿En qué sentido digo que no existe? Que no es una obligación de las ISAPRE, es parte de una conversación entre las familias y las ISAPRE. Si uno lo mira desde la lógica, no solo humana, sino que desde la lógica es mucho más barato para el sistema que los pacientes sean niños, sean adultos, pero más aún cuando son niños, ¿cómo no querer tenerlos en las casas? Y eso disminuye las rehospitalizaciones, evita contagios también de los pacientes. Y hay un tema humano súper importante del cual les vamos a estar contando más adelante, porque esta tensión que viven las familias por una cobertura que tienen que de alguna manera negociar con las aseguradoras, pero además ahora se agrega también el tema de los cambios en las condiciones y en el futuro tal vez qué pasaría con ellos si es que hubiera una quiebra de ISAPRE, si FONASA estaría dispuesto o no a tener las mismas condiciones, porque en el sistema público es aún más difícil conseguir la hospitalización domiciliaria. Este es un reportaje exclusivo de CNN Chile que les vamos a contar más adelante. Pero mientras les vamos a informar que la extensión en horario de la línea 6 del metro, reforzamiento del transporte público y cierre de calles son parte de las medidas para el inicio del Lollapalooza 2023, un festival que se va a realizar este fin de semana. Pablo Figueroa nos cuenta. Ya está todo listo, casi 2 meses de trabajo para la versión 11 del Lollapalooza Chile. No hemos dejado espacio a la improvisación, ha habido un trabajo coordinado entre diversos actores. Esta es una actividad privada, pero que sabemos que tiene un componente público también en poder distribuir alegría, también cultura. Nuevamente la recomendación es que la gente venga segura, venga temprano, que llegue al festival, ojalá cercano a la apertura de puertas, para que venga a descubrir todo lo que pasa en el festival, el Quizapalooza, Aldea Verde, los escenarios, que venga a apoyar a la música chilena, que toca también algunas bandas abriendo los escenarios. Llamar a los usuarios, ¿no es cierto?, de las vías de aquí de la comuna de Cerrillo, especialmente los que utilizan la avenida departamental, que el día viernes, a contar de las 10:30 de la mañana, departamental entre Pedro Aguirre Cerda y General Velázquez, esa vía se va a cortar, por lo cual no se va a permitir tránsito ni vehicular ni de locomoción colectiva, por lo cual ya hay desvíos que van a estar siendo controlados, ¿no es cierto?, por la prefectura del tránsito. Los 6 escenarios sobre el Parque Bicentenario de Cerrillos están dispuestos para recibir a cerca de 100 shows en las 3 jornadas, en las que dentro de las novedades está que estas serán más extensas y por ende hay un plan de trabajo con el metro y un reforzamiento de buses. Metro se ha dispuesto que este año la línea 6, que llega aquí a Cerrillos, va a extender su operación. No hasta las 12 como el año pasado, hasta las 1 de la mañana. En la estación Cerrillo vamos a tener durante ese periodo solo la oportunidad de poder acceder a la estación, y vamos a tener otras 5 estaciones de la línea que van a permitir que la gente salga. Las estaciones permiten conexiones con algunas de las principales avenidas de la ciudad. Venir con amigos, venir en familia, que traigan a sus hijos. Hay que recordar que los hijos entran gratis hasta los 10 años. Y también reforzar que el metro por primera vez se extiende hasta 2 horas después de las 11 de la noche, horario que cierra el festival, para que todo el mundo que quiera retornar a su hogar en metro pueda hacerlo con tranquilidad. En cuanto al cartel de artistas, Tame Impala se presentará pese a la lesión de su vocalista, y 21 Pilots será el número de cierre en desmedro de Blink 182, quienes pospusieron su visita para 2024. Las puertas se abrirán al mediodía y aún quedan pases diarios a 156.800 y el por los 3 días está a 358.400 pesos, lo que se pueden comprar en la página en internet www.ticket.com. Hasta 10.000 pesos podría llegar el valor de la palta según los pronósticos más pesimistas. Hay una tendencia al alza de este producto por el término de la temporada de producción nacional. Sin embargo, existe un factor que podría atenuar dicha alza. ¿Cuál?
Ángela Rayman nos cuenta. Desde hace 2 semanas el precio de la palta ha tenido una tendencia al alza y seguramente ya ha escuchado o ha podido leer que este fruto continuará incrementando su valor, que lo dejaría rozando incluso los 10.000 pesos por kilo. Sí, lo he leído en redes sociales que va a llegar hasta 10.000 pesos, pero con eso ya no se puede, no da para el negocio. Aunque su precio depende de múltiples factores, hay quienes han indicado que debido a la sequía en nuestro país, comer paltas será cada vez más caro. Sin embargo, no todos comparten esa apreciación. Se espera que haya un incremento en el precio de las paltas debido a la escasez hídrica que dificulta su producción y por lo tanto frente a esta disminución de la oferta nacional podríamos considerar las opciones de importarlas de otros países como Perú o Colombia. Desmentimos enfáticamente la posibilidad de poder pronosticar y a esos valores el costo o el valor de la palta. Todos esos son pronósticos que nosotros no podemos desarrollar en función de la idea de lo que puede ocurrir con la naturaleza misma. El alza que estaría experimentando la palta se explicaría porque la producción chilena está llegando a su fin de temporada. Sin embargo, los comerciantes explican que las importaciones de este fruto generarían una disminución del precio. Estamos a final de temporada de palta Hass, la chilena. Entonces ella obviamente ya empezó a escasear y el precio empezó a aumentar un poco. O sea, es algo cíclico. Inclusive años anteriores, en esta misma fecha, sube el precio. En este momento, bueno, la temporada chilena se está acabando, pero vienen entrando otros productos que vienen bajando, mermando esa alza, la vienen controlando. Actualmente el valor de la palta Hass supera los 5.200 en ferias libres. En supermercados marca más de 5.700 pesos. Quienes ocupan este recurso para vender alimentos son quienes más resienten estas variaciones. La gente igual compra palta a pesar de que estén caras. Te saca la cuenta de cuánto vale, a cuánto la compramos y a cuánto la vendemos. Estábamos vendiendo el kilo, ¿a cuánto estaba el kilo en el negocio? 6.300 el kilo en el negocio. Hoy día, que la palta ya subió a 5.200, 5.600 aproximado, y hace un par de semanas yo la estaba comprando a 4.000, a 3.600, entonces eso ha afectado en mi negocio. Quienes ven precios más elevados de este fruto también son las zonas más extremas del país. Por ejemplo, en sectores como Osorno, Puerto Montt o Chiloé, el valor de la palta podría oscilar entre los 7 y 8.000 pesos. Generalmente los principales afectados con todos los productos hortofrutícolas son claramente la zona de Aysén y la región de Magallanes, pero ya no es responsabilidad del mercado, es responsabilidad de la condición geográfica del país. Respecto del producto importado, este proviene en un 90% de Perú y la situación a la fecha es que las importaciones son regulares desde finales del año pasado hasta hoy. Chile es el segundo país en el mundo donde más se consume palta, con un registro de 7 a 8 kilos per cápita al año, solo después de México, donde en promedio consumen 11 kilos por persona al año. Frenar la fragmentación política y avanzar en la modernización del Estado son parte de las principales preocupaciones que el gobierno planteó ante la Comisión de Expertos en el proceso constituyente, una instancia que va a recibir a cada poder del Estado, también a los órganos autónomos, entre otros representantes, y hoy fue el turno justamente de Analía Uriarte. La ministra de parte del Ejecutivo planteó sus inquietudes y de ello nos cuenta Paul Foller. ¿Cuál cree usted que son esos fundamentos, ese diagnóstico que permite orientar un trabajo de una comisión como esta? Es muy difícil, es súper difícil. ¿Por qué no tomamos un café a la salida? No fue fácil para la ministra de las Express, Analía Uriarte, responder a las preguntas de la comisión experta. Es que no eran pocas las inquietudes de los integrantes del órgano, quienes deberán proponer los cambios al sistema político. Para el gobierno, el éxito de este proceso constituyente es muy importante. Recordemos que el presidente Boric entregó
la articulación para habilitar este proceso al Congreso Nacional. En más de 2 horas de exposición, el Ejecutivo planteó sus principales inquietudes y diagnósticos sobre el sistema político. ¿Qué cambios se pueden hacer en el proceso? Es una de las preguntas que ronda entre los expertos y donde al menos coinciden con el Ejecutivo que uno de los principales problemas es la gran cantidad de partidos políticos. Coincidir en la constatación de un hecho, y es que hoy día existen y coexisten en el propio Parlamento una gran diversidad de fuerzas políticas. Tenemos una sociedad muy diversa y esa diversidad tiene que representarse proporcionalmente en el Congreso, pero por otra parte también requiere gobernabilidad. De ahí que la fragmentación en el Congreso, que no lograron resolver reformas como la del 2016, sea una preocupación transversal, principalmente porque dificulta la tramitación de leyes y la implementación de los programas de gobierno. Y ante ese diagnóstico ya se comienzan a deslizar ciertas soluciones. Yo creo que una de esas, la que más eco ha tenido en la comisión, ¿no? La de establecer límites de ingreso a los partidos políticos, de modo tal que efectivamente no se produzca una fragmentación como la que tenemos hoy día. Cambio en el sistema político que también podría sufrir una de las herramientas más utilizadas en los últimos años, la acusación constitucional, mecanismo que probablemente tendrá cambios debido a que existe un diagnóstico transversal sobre su uso indiscriminado durante los últimos años. Pero que ha ido cambiando paulatinamente desde una herramienta de última ratio para ejercer una muy precisa responsabilidad constitucional a una herramienta más bien regular. Yo creo que en eso también hay un diagnóstico transversal de gobiernos de distintos signos políticos. Han visto cómo sus ministras y ministros han sido han tenido que pasar por este proceso de acusación constitucional. Menos partidos y cambios a la acusación constitucional son solo algunas de las modificaciones al sistema político que podrían quedar consagrados en la propuesta constitucional. Se lo hemos anunciado, ¿no? Estas familias que reciben hospitalización domiciliaria para algunos de sus integrantes y que son afiliadas a ISAPRE, están muy preocupadas por dos cosas. Primero, porque denuncian que hay aseguradoras que de manera arbitraria les han cambiado las prestaciones. Piensen que a veces son años, meses, en que un niño, una niña o un adulto está con una empresa de hospitalización domiciliaria, los cuidan en sus casas, son personas que trabajan día y noche cuidando a este enfermo, a este paciente, y de repente la ISAPRE les cambia la empresa encargada o las condiciones. Bueno, hay también muchísima preocupación porque han tenido que llegar a tribunales y además frente a la posible quiebra de las ISAPRES dicen qué va a pasar con FONASA. FONASA realmente nos va a entregar una solución, nos va a mantener una hospitalización domiciliaria que es clave para estas familias. María Luisa Carrión reportó este tema en su reportaje exclusivo de CNN Chile. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Viquita, que los cumpla feliz. Mi nombre es Ingrid González, soy mamá de Victoria Contreras. Mi hija hace pocos días cumplió 15 años. Ella está conectada a ventilación mecánica 24/7. Tiene un síndrome hipotónico central severo, portadora de traqueostomía, gastrostomía, trastorno de deglución, tiene epilepsia y un síndrome de Moebius con asociación de pola. Vamos a estirarla tranquilita. Ay, eso. Quiero representar a todas las familias que tienen hospitalización domiciliaria, las cuales deben estar en la misma incertidumbre que todos nosotros. No hay otra palabra que defina lo que siente Ingrid y otras cientos de familias. La habitación de su hija es prácticamente la de un hospital. La única diferencia es que en ella hay papel mural de colores y dibujos en el techo, peluches, un balcón creado especialmente para Vicky y hasta un ascensor que construyó su papá. Ingrid es secretaria de la corporación Mi Casa Hospital y hace suya la inquietud que no los deja tranquilos. ¿Qué pasará con sus hijos que están afiliados a una ISAPRE? Lamentablemente, todos los días escuchamos en las noticias que las ISAPRE, los clientes, FONASA, que esto otro, pero nadie ha tocado y ha sensibilizado el sistema. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestros pacientes?
vamos a tener que hospitalizarnos, vamos a tener que estar todo el día en una clínica, vamos a colapsar las camas UCI a lo largo del país. Es que temen que si un ISAPRE se declara en insolvencia, FONASA no les entregue la cobertura que hoy reciben y que incluye hospitalización domiciliaria, es decir, la entrega de un ventilador mecánico, máquina de alimentación, equipo de monitoreo de signos vitales, apoyo las 24 horas del día de un técnico en enfermería, además de kinesiología, enfermería y personal médico que asiste regularmente hasta su hogar. No sabemos lo que va a pasar. Vamos a quedar en una lista de espera. Nuestros hijos se van a terminar muriendo en una lista de espera. 1, 2, 3. ¿De otro lado? Está calentito. Ah, sí. Muy sonriente. Mi nombre es Mariela Silva. Yo soy mamá de Pedrito, Pedro Somariva. Pedrito es un niño que tiene una parálisis cerebral severa. Él nació un niño sano y que ya tiene 13 años y tenía 2 años y medio cuando sufrió un accidente en un jardín infantil, se ahogó, una asfixia por inmersión y quedó con este daño neurológico. Y en el caso de Pedro no solo hay inquietud por el futuro, también por el presente. Denuncian que su ISAPRE, Cruz Blanca, cambió arbitrariamente algunas prestaciones y que eso no solo le está ocurriendo a esta familia. En la medida que los papás empezamos a hacer esas solicitudes de mantención de la hospitalización domiciliaria, nos han empezado a llegar respuestas como, ok, lo autorizamos, pero le vamos a reducir la cobertura del horario del cuidado de las técnicos de enfermería. O sí, lo aceptamos, pero hay ciertos medicamentos o ciertas terapias que no van a estar contempladas en la atención. O en el caso nuestro, que nos pasó en octubre del año pasado, es que después de estar 11 años con el mismo prestador, con el mismo equipo humano que atiende a Pedrito, que lleva todo un aprendizaje detrás para poder atender a Pedrito de la mejor manera posible, el ISAPRE nos dice sí, ok, pero le vamos a cambiar a la empresa y por lo tanto a todo el equipo que atiende al niño. Decisión del ISAPRE que llevó a esta familia a recurrir a la justicia presentando un recurso de protección y una orden de no innovar. El recurso favoreció a la aseguradora privada. La decisión final ahora está en manos del máximo tribunal del país, la Corte Suprema. Cuando hay familias que están bajo el esquema que han activado el CAEC, que es el seguro catastrófico de las ISAPRE, que ahí de cierta medida uno entiende, si bien puede tener una repercusión para la salud del paciente, pero uno entiende que a lo mejor la ISAPRE tiene la libertad de asignarte a un prestador preferente. Pero en nuestro caso además y en otros casos que tenemos libre elección, nos hemos visto enfrentados a este tema que ya es como ilegal, digamos. Incertidumbre que aún no tiene una respuesta, o al menos clara, que deje a esta familia tranquila. Hasta el cierre de este reportaje a nosotros tampoco nos respondió la aseguradora. La corporación Mi Casa Hospital agrupa a poco más de 50 familias, pero en cálculos preliminares y no oficiales se podría hablar de unas 1000 que están con hospitalización domiciliaria. Hay un poco de todo, se están... En general todas las ISAPRE, algunas más que otras, están tomando conductas para bajar los costos de la hospitalización domiciliaria. Ellos paquetizan la hospitalización domiciliaria, lo cual a veces es malo, a veces no, pero finalmente están reduciendo las paquetizaciones o los montos, siendo que está todos los días más caro, se hace un poco más difícil. Hay un poco conductas arbitrarias donde no hay consenso, simplemente se toman conductas por parte de ellos. Y por otro lado, bueno, ante más mínima duda, más mínimo cambio, aparecen rápidamente rechazos de hospitalización domiciliaria, rechazos de cobertura por el seguro catastrófico, lo cual lo hace una pelea constante. Pelea constante con las aseguradoras que no quisieron referirse a este tema y entregar una comunicación formal a CNN Chile, mientras que estas familias tienen temor de lo que pueda ocurrir. En FONASA, en tanto, aseguran estar estudiando la incorporación de coberturas y prestaciones, donde se incluiría la hospitalización domiciliaria. Esto sería vía un proyecto de ley que debe ser debatido en el Congreso. FONASA ha estado trabajando en lo que sería un fortalecimiento de la institución y creando también una nueva modalidad que pueda replicar las coberturas que actualmente tienen las personas beneficiarias del sistema de ISAPRE, manteniendo la protección financiera que cuentan. Entendemos de que existen casos en los cuales también ha habido judicialización por parte de las personas con respecto a su ISAPRE para obtener ciertas coberturas.
y en ese contexto FONASA asumiría esa responsabilidad. El proyecto de ley sería presentado a fines de marzo o a principios de abril. La corporación Mi Casa Hospital se reunió con la Superintendencia de Salud y también con la Comisión de Salud del Senado, cuyos integrantes han hecho sus propias solicitudes. Este es un punto muy delicado, porque mientras se resuelve esta polémica de las ISAPRES y pagan sus deudas, ¿verdad?, con la gente, no puede haber una espera en estos convenios tan sensibles, que yo voy a citar como presidente de la comisión en los próximos días al superintendente para que aclare este punto, que es demasiado delicado para mucha gente hoy día que se ha visto sorprendida malamente con la ruptura de estos convenios. Hemos mandado un oficio al Ministerio, como también a la Asociación de ISAPRES, para que se aseguren las coberturas de aquellas personas y pacientes que están con hospitalización domiciliaria. Las situaciones críticas y eventualmente si quiebran o caen en insolvencia las ISAPRES, efectivamente pudieran estar en riesgo la vida de los niños. Es que justamente eso, ni más ni menos. Victoria, por ejemplo, podría estar solo 15 minutos, 15, sin conexión a un ventilador mecánico. Estos padres están desesperados, piden que sus historias sean visibilizadas, escuchadas y que las autoridades tomen cartas en el asunto. No quieren volver a una hospitalización, a un centro médico, alejar a sus hijos de sus seres queridos, perder el apego del día a día. Lo que nosotros más buscamos es una normativa, es una legislación sobre este tipo de casos, ¿ya? Poder legislar sobre la prestación, que actualmente se toma en un paquete y se van armando distintas cosas, pero no permite que sea una prestación unificada como una sola, lo cual lo hace súper difícil de seguir a través de la Superintendencia de Salud. Y mientras eso ocurre, siguen luchando por mantener a sus hijos con vida, con un sistema privado que sienten no los está tratando bien y con la incertidumbre de lo que podría ocurrir en el futuro. Que tu hijo deje de estar junto a tu familia, que no pueda recibir el amor, el cariño, el cuidado que tiene, es demoledor. Señor presidente, insisto, señora ministra, se habla tanto de la salud mental. ¿Supiera cómo estamos nosotros? ¿Cuántos sueños se ven frustrados? ¿Cuántas esperanzas de nuestros hijos que han tenido pequeños logros? O le imploro, recíbanos en la moneda. Nosotros necesitamos ser escuchados, necesitamos ser escuchados. Ay, qué difícil seguir. Hay varias cosas aquí, brevemente. La primera lucha que dan estas familias es lograr sacar de una clínica a sus hijos, a sus hijas. También en el caso de los adultos, pero es más dramático con los niños, con las niñas. Sacarlos de la clínica y lograr que la ISAPRE lo acepte ya es una pelea. Y no son familias de grandes recursos además. Y muchas veces terminan pagando ellos la hospitalización domiciliaria y no pueden porque son millones de pesos al mes. Y es un sinsentido, porque incluso para el sistema privado es mucho más económico y más seguro que esa persona esté en una casa con hospitalización domiciliaria que esté en una UTI, no solo porque colapsan las UTI, sino porque es mucho más caro tenerlas allá. O sea, no hay ningún sentido ni sanitario, ni de humanidad, que es lo más importante, pero tampoco económico. Esto debiera ser una oportunidad para que se legisle, para que haya un estándar, pero que alcance también al sistema público, porque si es difícil en el sistema privado, hay muchos casos de niños que pasan su vida en un hospital porque no pueden tener hospitalización domiciliaria en el sistema público. Estas son deudas pendientes importantes, relevantes. Y de verdad, como lo decía María Luisa Carrión en su nota, es de vida o muerte. No puede ser un privilegio del que gocemos solo algunos y por algún tiempo. Este tiene que ser un derecho para esos niños, para esas niñas y para todos los adultos que lo requieran. Seguimos avanzando y les vamos a contar del ámbito político. Germán Codina, seguro que lo han escuchado, conocen su nombre, el alcalde de Puente Alto, ¿no? Bueno, ya suena en su partido como carta presidencial, porque tiene un alto conocimiento según las encuestas y además una buena evaluación. Pero el alcalde de Puente Alto tiene un impedimento para postular en La Moneda. En Renovación Nacional no descartan impulsar alguna modificación legal, pero ¿cuál es este impedimento? Lo reporteó Paul Follert. No puede ser presidente, básicamente. No es justo que se esté aguantando el bullying. Prefería guardar silencio el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, ante las preguntas sobre eventuales complicaciones que pudiese tener una supuesta aspiración presidencial.
militante de Renovación Nacional y una de las figuras más valoradas en la oposición, sobre todo por su buen desempeño en las encuestas que lo sitúan entre los políticos con mejor evaluación en la ciudadanía. Bueno, la verdad es que Codina ha sido un muy buen alcalde, continuador del Coto Sandón. Germán Codina, un tremendo alcalde, tiene todas las competencias, va a ser presidente de Chile. 3 periodos al frente de Puente Alto, con una alta valoración ciudadana, hacen que su nombre sea mencionado en la interna de Renovación Nacional como una carta presidencial, idea que el jefe comunal no descartaba. Pero en este camino surgió una preocupación. Codina nació en Uruguay y es hijo de padres extranjeros, lo que según la normativa de la Constitución no le permitiría postular a la moneda. Bueno, básicamente Germán Codina primero nace en Uruguay, pero los dos padres, digamos, de Codina, tanto su padre como su madre, también son uruguayos. Entonces, básicamente ese sería el impedimento, al menos desde el punto de vista legal. Repito, para otros cargos de elección popular no habría ningún inconveniente. El tema preocupa entre los militantes de Renovación Nacional, quienes ven en Codina un candidato presidencial que puede ser competitivo de cara a las elecciones de 2025. Por eso, algunos ya han planteado poder hacer una reforma a la normativa actual o derechamente impulsarlo para liderar otros cargos. Claramente ese impedimento, al menos yo personalmente sí lo conocía. Yo creo que de aquí hoy día deberíamos tal vez propiciar cierta reforma, dado incluso la cantidad de extranjeros que están llegando en Chile, que se están transformando en chileno, y probablemente el tema de Germán Codina el día de mañana va a ser otra persona. Existen áreas dentro del Consejo Regional, dentro de la Gobernación Regional. Creo que sería un buen candidato. Quiero hacer un llamado a que nos preocupemos y nos concentremos en los reales problemas de la gente. La crisis tremenda con la delincuencia, con la salud pública, con el alto costo de la vida y el déficit habitacional de viviendas sociales. Y ahí es donde tengo la energía todos los días para seguir ayudando a las vecinas y vecinos de mi comuna y para construir un Chile más justo. En el entorno del alcalde aseguran que prefieren mantenerse al margen de la situación. Consideran que aún se trata de un tema apresurado, ya que aún faltan más de 2 años para la elección presidencial. Vamos a seguir avanzando en otras informaciones y que tienen que ver con avances relativos a una pastilla que podría ayudar a superar un tipo de cáncer. ¿De qué se trata? Lo vemos en el siguiente informe. 120.000 casos anuales en el mundo y una supervivencia a los 3 años de apenas 25% una vez diagnosticada la enfermedad. Es la leucemia aguda, el cáncer de sangre más frecuente en adultos, donde solo la quimioterapia intensiva y el trasplante de médula ósea eran los posibles tratamientos. Ahora una prometedora pastilla experimental consiguió la remisión completa en 18 pacientes. Es sumamente esperanzador. Es a raíz de una caracterización genética que se hace de esta leucemia. Muchos de estos medicamentos son sumamente precisos para poder encontrar una modificación genética. Revumenib es el fármaco que logró la desaparición total de indicios cancerosos en 30% de los pacientes que participaron en el ensayo en fase clínica 1. Durante 2019 y 2022 se trató a 60 pacientes vía oral. El estudio publicado en la revista Nature detalla que los investigadores se centraron en 2 subtipos genéticos en los que una proteína denominada menina facilita la progresión de la leucemia. El medicamento se une a esta proteína y la inhibe con muy pocos efectos secundarios. Es esperanzador porque en la medida que las leucemias y las distintas enfermedades se van caracterizando a nivel más molecular, se van identificando targets de tratamiento más específicos y eso permite probablemente cimentar el camino hacia un tratamiento mucho más efectivo. Que son tasas muy importantes y muy altas para estas drogas que probablemente nos van a dar una esperanza en el manejo de estas nuevas moléculas que están llegando. Pero estos son estudios muy iniciales. El fármaco no funcionó en todos los casos. Sin embargo, los especialistas están a la espera de que el Revumenib se pruebe en cientos de personas y se confirme su seguridad y eficacia. Para que sea comercializado y logremos tenerlo en Chile, aún faltan más etapas de investigación. Si los resultados son satisfactorios, el laboratorio podría solicitar ante el Instituto de Salud Pública el registro sanitario. Y para eso podrían pasar al menos 5 años
para que eso ocurra. En Chile, la leucemia aguda afecta entre 4 a 5 personas por cada 100.000 habitantes. Según el DEI, solo el año pasado cerca de 250 personas murieron por esta enfermedad. Ahora, la única forma en que los pacientes podrían conseguir el medicamento es por medio de los ensayos clínicos. Es la capacidad que tienen los pacientes de acceder a estas drogas de muy alto costo, porque el ensayo clínico, por supuesto, que viene subsidiado por la empresa, y son estos medicamentos que tienen que evaluar cuál es la capacidad que tienen de entregarle un beneficio mayor al paciente. Faltarían al menos 5 años para que el fármaco se pudiese comercializar. La buena noticia es que este no es el único estudio clínico que está en proceso. La farmacéutica estadounidense Nuvetics Pharma ha cerrado los trámites para crear la pastilla NXP900, capaz de frenar el cáncer de pulmón, mama o próstata en ensayos preclínicos, es decir, aún no en humanos. En tanto, la pastilla contra la leucemia comenzará la fase 2, donde se probarán combinaciones con otro tipo de mutaciones de leucemias. Estamos listos para revisar las noticias internacionales junto a Jacinta Molina. Bienvenida, Jacinta. Y evidentemente que comenzamos en Francia. Hizo lo que parecía menos probable, pero no le quedó otra. Exactamente. Todo esto luego de una reunión con los ministros donde en horas de la mañana para nosotros, del mediodía allá en Francia, se hizo evidente para Emmanuel Macron que no iba a tener los votos en la Asamblea Nacional para aprobar la reforma de pensiones. La impone finalmente por decreto y este ha sido el resultado en las últimas horas, porque claramente lo adelantábamos incluso el día de ayer, esto podía agitar aún más la situación en las calles socialmente, y se reportan a esta hora, Mónica, más de 200 personas detenidas por los incidentes que se han gatillado producto de estas protestas, en algunos casos también con enfrentamientos entre manifestantes, fuerzas policiales, y bueno, solamente en París el número de detenidos supera los 200, solo en la capital francesa, porque sabemos que también se han producido manifestaciones en otros puntos de Francia, y todo esto tiene que ver con ya un clima mucho más álgido que se está viendo políticamente, socialmente, para Emmanuel Macron en lo que queda de mandato, en vista de que ha decidido impulsar por decreto esta reforma que busca elevar la edad de jubilación de 62 a 64. Es constitucional, porque está en la Constitución esta posibilidad. O sea, lo puede hacer, no es que sea algo ilegal. Lo que pasa es que es una medida extrema y obviamente recae en sí mismo toda la impopularidad de la medida, pero además por la forma, por no ser capaz de aprobarla vía el Congreso. Exactamente. No lo podía hacer si lo comparamos con el periodo anterior, porque ahora en esta oportunidad no tiene la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, dependía, por ejemplo, de los republicanos, un partido de derecha, y como tú decías, no es primera vez que se invoca este polémico artículo, y es una facultad que le da la Constitución al presidente. De hecho, también se ha invocado en este periodo por su primera ministra, y de todo eso nos habla el siguiente informe que ha preparado Laura Soto, que además de aquello resume, por cierto, la jornada intensa que se ha vivido en Francia el día de hoy. Je vous remercie. Je vais demander à chacun des parlementaires qui brandit une pancarte. En medio de gritos y cánticos del himno nacional francés, la presidenta de la Asamblea Nacional intentaba apaciguar una caótica escena que no es común en la Cámara Baja francesa. Legisladores de izquierda levantaban sus pancartas diciendo no a los 64 años, en referencia a la polémica reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, que justamente busca subir la edad mínima de jubilación a dicho piso, 2 años más de donde está actualmente. Los congresistas reaccionaban así a la decisión de último minuto de Macron de forzar la polémica iniciativa mediante un decreto sin pasar por la votación que en la Asamblea Nacional estaba fijada para la tarde de este jueves, una determinación que tomó el mandatario tras una reunión con sus ministros ante el riesgo de no contar con los votos necesarios. On ne peut pas faire de paris sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi,
Ainsi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement. Fue la primera ministra la responsable de dar a conocer la noticia en el Parlamento, enfrentando los abucheos y gritos de quienes pedían su renuncia, mientras que otros dejaban la sala cuando aún no terminaba su discurso. Es la 11ª vez que Elisabeth Borne utiliza este recurso desde que asumió el cargo el año pasado y la 100ª vez que se activa desde el comienzo de la Quinta República Francesa, es decir, desde 1958. Tras el anuncio, la molestia en las calles aumentó aún más tras semanas de protestas contra la reforma ingresada en enero y que tiene a diversos servicios como transporte y recolectores de basura paralizados. Es repugnante. Nos preguntamos, ¿para qué sirve tener una Asamblea Nacional, un Senado, sindicatos, manifestaciones durante meses? En ese caso, ¿por qué criticar a Putin o a Beijing? ¿Por qué no estar en una dictadura? Es lo mismo. Me avergüenzo del gobierno que sigue, que no escucha a la gente, que ya no confía en sus diputados. ¿Por qué no la pusieron a votación? Con este movimiento, el gobierno quedó expuesto a una moción de censura, acción que ya fue anunciada por la ultraderechista Marine Le Pen, la principal opositora de Macron, que la derrotó en las presidenciales pasadas. La misma medida fue anunciada por el partido de extrema izquierda Francia Insumisa, del ex candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon. La formación también presentará un referéndum que permita bloquear la reforma durante 9 meses. Por supuesto, este es un triunfo político para los extremos. Fue el momento ideal para ganar puntos. Los ganó Mélenchon y los ganó también Marine Le Pen. Mélenchon en la calle, con las manifestaciones, y Marine Le Pen en los medios. La aprobación de una moción de censura que debería presentarse en un plazo de 24 horas puede provocar la dimisión del gobierno. La única vez que esto ha sucedido desde el inicio de la Quinta República fue en 1962. En esa oportunidad, el presidente Charles de Gaulle respondió disolviendo el Congreso y convocando a nuevas elecciones legislativas, algo que también podría hacer Macron. No es una cuestión personal. De lo que estamos hablando es de un elemento crucial de nuestro modelo social, es de nuestra capacidad de reformarlo para garantizar su sostenibilidad. Algunos han dejado claro que quieren el caos en la Asamblea y en las calles. Eso y el riesgo económico y financiero es lo que argumentó Macron a sus ministros cuando decidió activar el polémico decreto que gatilló la ira en las calles. Malestar social que podría acompañar al presidente el resto de su mandato, mientras que los sindicatos ya han anunciado una nueva jornada de protestas para el próximo 23 de marzo. Y con esas imágenes que deja, por cierto, el cierre de esta jornada, a ver qué ocurre el día de mañana y la próxima semana, cuando, lo decía Laura Soto en su informe, también se han convocado a más protestas. En un país donde los sindicatos además son muy fuertes, muy organizados y también tienen una estrategia de ir espaciando las protestas, ir reagrupando fuerzas, y esto no porque mañana no haya quiere decir que se superó la crisis. Exactamente. O sea, el 23 va a ser una fecha súper clave. Exactamente. Vamos a hablar ahora de otra información que ha marcado la jornada del día de hoy, porque finalmente, después de 2 días tras este incidente, Estados Unidos ha dado a conocer las primeras imágenes de este choque que ocurre entre un caza ruso y un dron norteamericano. El que no había ocurrido según los rusos. Exactamente, y es por cierto un registro que refuta esa versión que llegó desde Moscú en un episodio, no olvidemos que ha aumentado las tensiones ya crecientes producto de la guerra, porque es primera vez que hay un enfrentamiento de este tipo militar entre ambos países. Vamos a revisar precisamente todo esto en el siguiente informe de Gabriel Palma. Así fue el momento exacto en el que un caza ruso Su-27 y un dron estadounidense MQ-9 colisionaron en pleno vuelo por las aguas internacionales del Mar Negro en circunstancias que aún se investigan. En el video liberado por el Pentágono 2 días después del incidente, se logra apreciar los acercamientos del avión de guerra ruso y la aeronave no tripulada norteamericana. Segundos después, se ve cuando el caza ruso colisiona con el dron estadounidense, perdiendo este último la señal de su cámara.
Washington asegura que fue esta acción la que le obligó a derribar su nave en el Mar Negro. Según el gobierno de Joe Biden, el hecho ocurrió la mañana del martes en esta zona. El dron fue interceptado entre las 6 y 7 de la mañana y se estrelló minutos después a las 7:20. Rusia tiene mayor presencia en el Mar Negro desde que anexó la península de Crimea en 2014, aunque ambos países realizan vuelos de vigilancia desde el inicio de la guerra en Ucrania. No puedo hablar en este momento del motivo o la intención, pero lo que puedo decir muy claramente es que esta fue una acción imprudente e insegura. Ignoran por completo el hecho de que después del inicio de la operación militar especial, nuestro ejército declaró que las áreas relevantes del Mar Negro tienen un estado limitado para el uso de cualquier aeronave. Y esa ignorancia desafiante de este hecho objetivo sugiere que la parte estadounidense está constantemente tratando de buscar algún tipo de provocación. La molestia de Estados Unidos llegó a tal punto de llamar al embajador ruso en Washington, mientras Moscú ha negado la intencionalidad de la acción, pero al mismo tiempo acusó a Estados Unidos de provocación en una zona del Mar Negro que considera limitada. El hecho causó alerta, pues es la primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania que ambos países protagonizan un incidente militar de manera directa. Lo que nosotros estamos viendo es parte de estas señales que se emiten en esta crisis, que es prácticamente una crisis permanente, que a veces toma algunos piques, después decrece. Yo creo que este es uno más de los tantos incidentes que estamos acostumbrados a ver y vamos a seguir viendo. El incidente ocurre además en un momento clave del combate en el este de Ucrania, principalmente en la ciudad de Bakhmut, donde se concentran los enfrentamientos entre las tropas de Kiev y el grupo de mercenarios ruso Wagner. Ukraine's territorial defense gave CNN an exclusive look at what's left of a weaponized UAV originally manufactured in China. Y en medio de esa batalla, Ucrania mostró en exclusiva a CNN imágenes de un dron de fabricación china que fue derribado el fin de semana. La aeronave no tripulada es de naturaleza civil y habría sido reacondicionada por Rusia para fines militares. Una guerra de más de un año es un desgaste incluso para una potencia como Rusia. No es de extrañarse que tengan que empezar a improvisar con este tipo de cosas. En tanto, Polonia anunció el envío de 4 cazas MiG-29 para apoyar a Ucrania dentro de las próximas semanas, convirtiéndose en el primer país miembro de la OTAN en entregar aviones de combate a Kiev. Vamos a terminar esta revisión internacional, Mónica, con estas imágenes que ha publicado, en la que parece ser su principal red de comunicación, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que de esta manera ha anunciado el ingreso de 2.000 nuevos reos pandilleros a este gran penal que fue inaugurado hace solo unas semanas atrás. Decía él, adjuntando este video en Twitter, con un mensaje que, entre otras cosas, también calificaba esta como la cárcel más criticada del mundo, con la ironía, por cierto, con la que él a veces se comunica en las redes sociales. Lo cierto es que son imágenes también que se dan a conocer al mismo tiempo en que ya el Congreso de ese país ha aprobado una nueva prórroga al estado de excepción con el cual está gobernando desde marzo del año pasado. No tiene nada. Exactamente, y en medio de esta llamada guerra contra las pandillas, que es también el contexto en el cual se crea y se inaugura este gran penal que ahora dice Bukele tiene 4.000 reos en total, y en medio, por cierto, de la controversia que genera aquello, el estado de excepción, porque el gobierno lo defiende diciendo que les ha permitido, por ejemplo, disminuir las actividades criminales, que van más de 200 días sin homicidios, pero, por cierto, también está el tema de minar todos los derechos y garantías constitucionales. Claro, lo que pasa es que efectivamente Bukele llega democráticamente al poder, eso no se puede negar en lo absoluto, pero el punto es que termina gobernando con un estado de excepción constitucional tras otro, y esto no incluye solamente el tema de las maras. Las maras son una lacra y han dañado constantemente la vida, no solo El Salvador, sino que se expanden a otros lugares también. Ok, eso es cierto, todo el rigor de la ley, pero el Estado de Derecho nos defiende a todos, y el punto es cuando Bukele termina usando justamente estos estados de excepción, no solo para combatir a las maras, sino que también para encargarse de disidentes, o cuando el decidir con militares a presionar al Parlamento para que aprueben legislaciones y como decimos, la democracia se termina a veces por golpe de Estado, como lo vimos en el 73 en Chile, ¿cierto? Pero también se puede minar desde adentro, como lo hemos visto en Nicaragua, que se transforma en una dictadura, como lo vimos
en Cuba, que comenzó con una revolución y termina siendo una dictadura, o como lo vemos en otros países del mundo, en Venezuela también llegan democráticamente y luego desde dentro se comienza a minar. Esto no es sobre izquierda, sobre derecha, esto no es sobre ser blando con el crimen, todo el peso de la ley, pero el peso de la ley, no que alguien se convierta de por sí ante sí en la ley él mismo, porque esto es súper peligroso. Un día puede ser de izquierda, otro día de derecha. Y tiene un poder en las redes sociales que te hacen pebre cuando tú dices esto. Pero cuando hay inseguridad y los políticos no son efectivos para combatir la inseguridad, claro, estas soluciones vienen muy bien, porque son países destruidos por la inseguridad y por el crimen. Vienen muy bien popularmente, tiene 85% de popularidad. Exactamente, y por eso también la alerta que este tipo de imágenes y estrategias generan, ¿no?, en medio de ese análisis, principalmente acá, en nuestra región. Sí. Con eso dejamos hasta acá. Dejamos hasta acá las informaciones, nos vamos a la pausa y al regreso todo el deporte en CNN Prime Noticias, solo noticias. Bueno, termina CNN Prime, viene luego CNN Tiempo y después, ¿qué viene después? CNN Íntimo, por supuesto. Ahora, si me soplan, el invitado de doña Matilde Burgos sería, o la invitada sería mucho mejor, pero no, me dicen que sea sorpresa. Ok, va a ser sorpresa, pero siempre son buenísimos, así es que no se lo pierdan. Sorpresa, CNN Íntimo. Jueves 16 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.